Le hemos titulado a esto de forma Sí breve, se ve, gracias. bueno, a la orden, filosofía y constitución, porque como lo hemos visto en la lectura del programa, el título, digamos, de este curso, de este seminario es Sistemas Filosóficos. Visto así, no dice mucho, pero la idea es considerar, examinar y llegar de alguna manera a comprender aquellos sistemas propios del ámbito de la filosofía que estuvieron, por un lado, en los orígenes del constitucionalismo, pero también, por otro lado, a lo largo de su desarrollo, ¿verdad? Porque el movimiento constitucionalista, pues, a lo largo del tiempo, ha tenido una cierta evolución, eh, cambios, en fin, etcétera. Y entonces es realmente lo que queremos llegar a comprender, ¿verdad? Es decir, cuáles son esas corrientes filosóficas y de qué manera se relacionaron y se relacionan con el movimiento constitucionalista. Ahora bien, como ustedes recordarán, el movimiento constitucional o constitucionalista es en realidad un producto de la modernidad, ¿verdad? Mucho antes, digamos, del periodo de la modernidad, pues por supuesto que hubo eh, una serie, digamos, de aportaciones a nivel estrictamente jurídico, pero eso que conocemos y reconocemos el día de hoy como constitución, estrictamente hablando, pues es algo que surgió en la época moderna. En ese sentido, queremos referirnos a continuación a la importancia entonces que la modernidad tiene en la temática que nos concierne. Comencemos por recordar que la modernidad es el periodo que le sigue al periodo histórico que conocemos como medioevo, ¿verdad? Sí, al terminar el periodo medieval, entonces arranca lo que conocemos como el periodo moderno. Moderno significa nuevo. Eh, y surgió fundamentalmente en el siglo XV. Ya vamos a ver algunos de los acontecimientos que condujeron a que el siglo XV se convirtiera pues en un periodo completamente distinto, totalmente diferente del periodo medieval. Ahora, habiendo arrancado en el siglo XV la modernidad, resulta que a partir del Renacimiento, es decir, del siglo XVI, comenzó a darse un verdadero distanciamiento en relación con los paradigmas de la Edad Media. La Edad Media fue un periodo bastante prolongado, 1100 años aproximadamente, ¿verdad? Y durante ese largo periodo de tiempo, pues surgieron eh, toda una serie de propuestas eh, a nivel de la cultura en general, ¿verdad? Pero con el advenimiento de la modernidad y especialmente a partir del Renacimiento, todo aquello que se había dado durante el periodo medieval se puso en tela de juicio, se adoptó una actitud crítica y hasta cierto punto llegó a renunciarse a mucho de lo que durante el periodo medieval se había creído, se había afirmado, insisto, en todos los ámbitos de la cultura. Estamos hablando aquí de transformaciones, digamos, a nivel de la filosofía, a nivel del arte, a nivel de la política, de la economía, de la antropología, en fin,
con el advenimiento de la época moderna, pues todo aquello cambió, como lo vamos a ver fundamentalmente eh, durante el período medieval. El centro de todo lo constituyó, por un lado, Dios y por otro lado, la Iglesia. De tal modo que tanto la filosofía como el arte, la política, la economía, la antropología, en fin, etcétera, giraron alrededor de Dios y de la Iglesia. Pero en la modernidad, todo eso vino a cambiar, ¿verdad? Debido sobre todo a una serie de acontecimientos que podemos señalar aquí de una manera muy rápida, ¿verdad? Durante ese periodo moderno, los acontecimientos más relevantes fueron, por una parte, el descubrimiento del Nuevo Mundo, ¿verdad? La invención de la imprenta, la revolución científica, la revolución industrial y, por supuesto, la reforma protestante, ¿verdad? Todas estas cuestiones condujeron, digamos, a que la visión del mundo, la visión del hombre, la visión de la sociedad, incluso la visión de la religión, pues sufrieran grandes transformaciones, ¿verdad? Entonces, todo aquel acontecer, pues trajo, entre otros, los siguientes cambios. Que la razón vino a estar por encima de la autoridad, porque durante el periodo medieval la autoridad era lo que regía prácticamente la vida de los hombres, era la autoridad de la Biblia, la autoridad de la Iglesia, la autoridad divina, pero a partir de la modernidad es capacidad racional del ser humano la que va a tener el gran protagonismo. Por otro lado, la ciencia vino a colocarse por encima de la religión. Claro que desde aquel tiempo hasta el día de hoy, las relaciones entre la ciencia y la religión pues están sobre la mesa de discusión. No vamos a meternos, digamos, a considerar esas relaciones entre ciencia y religión el día de hoy, porque no es un tema que nos interese, pero sí a partir, digamos, de la modernidad, se le dio más preponderancia a la ciencia que a la fe, para decirlo en una palabra. Pero también hay que señalar que el individuo, el ser humano individual, la persona individual, vino a colocarse sobre lo colectivo, ¿verdad? Y esta también fue es una transformación muy, muy, muy importante que va a tener una incidencia muy grande en el movimiento constitucional. Bueno, también sucedió que la experimentación o el experimento científico vino a estar por encima de la especulación. Eh, Porque hasta ese momento la especulación, sobre todo la especulación de carácter filosófico, pues fue predominante para tratar de explicar lo que ocurría en el mundo, tanto natural como en el mundo humano, en el mundo social. Pero aquí se le va a dar más importancia entonces a la experimentación por encima de la especulación. Bueno, por otro lado, podemos hablar también que lo secular vino a estar encima de lo religioso, ¿verdad? Es decir, se le dio más importancia a lo que el hombre vive aquí y ahora, lo que el ser humano experimenta aquí y ahora, por encima, digamos, de los ideales religiosos que eran los dominantes durante el periodo del medioevo. Dicho tal vez en una sola palabra, se pasó del teocentrismo al antropocentrismo. Es decir, de que Dios fuera el centro de todo, se pasó a que el ser humano pues fuera el, el centro realmente de la cultura, de todos los fenómenos propios de la vida
en sociedad. Ahora, también podemos pensar y tenemos que señalar que en lo político, pues surgieron los estados-nación en Europa, organizados sobre todo desde el punto de vista secular, ya no desde el punto de vista de la iglesia, ya no desde el punto de vista de la religión, sino organizados desde el punto de vista secular. En este sentido, hay que recordar que la iglesia pues comenzó a perder hegemonía, empezó a perder poder, autoridad, sobre todo en la vida en sociedad. El Papa entonces dejó realmente de ser una autoridad política, porque durante todo el período medieval, tanto el poder espiritual como el poder secular estuvieron durante mucho tiempo en las manos del Papa. Es decir, se habla aquí de un papo cesarismo, ¿verdad? El Papa era tanto el Papa como también el César, digamos, entre comillas. Esto, pues definitivamente terminó con el advenimiento de la modernidad. Claro, no sin luchas muy fuertes, no sin encontronazos verdaderamente significativos, pero finalmente el proceso de secularización a nivel político fue ganando terreno. Y como ejemplo, podríamos recordar aquí muy rápidamente el año de 1513, cuando Nicolás Maquiavelo publicó su famosa obra El Príncipe, donde él deja realmente establecido que la política pues no debe ser considerada ni desde el punto de vista moral y menos desde el punto de vista religioso. Es decir, que la política debe verse como un fenómeno, como un hecho estrictamente humano, estrictamente social y relacionado con el ejercicio del poder, ¿verdad? Entonces, ya con la obra El Príncipe de Maquiavelo tenemos pues toda una serie de argumentos que van a incidir, ¿verdad? En que el proceso de secularización a nivel político pues comience a darse y a consolidarse con el paso del tiempo. Bueno, entonces, si nos ubicamos en la modernidad, en lo que atañe al constitucionalismo, bueno, tenemos algunos filósofos a los que vamos a tener que hacer una alusión más específica, más concreta y un poco más detenidamente. Empezando con John Locke, fallecido en el año de 1704. Locke es reconocido como el padre del pensamiento liberal, ¿verdad? Bueno, tendremos que hacer alusión a Locke, definitivamente. Luego tendremos que hacer mención también al pensamiento de Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu, conocido simplemente como Montesquieu, fallecido en 1755. Y finalmente a Jean-Jacques Rousseau, muy conocido por su obra El contrato social, eh, fallecido en el año de 1778. Entonces, entre británicos y franceses, bueno, vamos a ver cómo fue surgiendo una serie de ideas y de principios eh, que terminaron por iniciar el movimiento constitucionalista en la modernidad. Ahora, antes del surgimiento del constitucionalismo, en los aspectos tanto jurídico, político como filosófico, se le dio muy poca importancia al valor de la persona, a la importancia de su libertad y a su capacidad de participar activamente en lo social. Durante el periodo medieval, todo esto realmente fue un sueño. Podríamos recordar aquí a uno de los grandes representantes del periodo medieval, como lo fue Santo Tomás de Aquino.
La obra de Aquino, pues es la obra, digamos, de un cristiano que también es filósofo, o de un filósofo que también es cristiano y que quiere abordar de alguna manera toda la problemática de la vida humana y la problemática propia, digamos, de la filosofía desde la perspectiva de la fe. Y entonces, para Santo Tomás de Aquino, lo divino va a ser realmente lo importante y también lo colectivo, ¿verdad? Tomás de Aquino fue un claro defensor de las monarquías, de los principados, porque en su obra, Tomás de Aquino, pues afirma que Dios es el gobernante único del universo. No hay otro, digamos, que le dispute el poder y la autoridad a Dios. Y entonces, así como hay un solo gobernante en el universo que es Dios, hay un solo gobernante en la iglesia que es el Papa, ¿verdad? Y de ahí deriva Tomás de Aquino la idea de que en la sociedad debe haber también un único gobernante con todo el poder en sus manos, sin que nadie le dispute, digamos, la autoridad y el poder que tiene. Y entonces, en realidad, aunque Tomás de Aquino pues habla por ahí acerca del individuo, acerca de la persona humana individual, en realidad no le concede ninguna importancia, digamos, sino que todo gira alrededor de lo divino, todo gira alrededor también, digamos, de lo colectivo. Entonces, eh, eso antes, digamos, del surgimiento del constitucionalismo, pero con el advenimiento, digamos, de ese movimiento filosófico que fue la Ilustración, sobre todo en Francia, las cosas no cambiaron, ¿verdad? Es decir, ya el periodo medieval, ya el pensamiento de Santo Tomás de Aquino había empezado a superarse, pero con todo, la Ilustración lo que hizo fue proponer nuevas formas de tiranía, ¿verdad? De hecho, el absolutismo, ¿verdad?, fue la teoría política propia de la Ilustración, ¿verdad? La diferencia es que si Tomás de Aquino justificaba todo desde el punto de vista de la fe y desde el punto de vista de la religión y desde el punto de vista divino, con la Ilustración lo que tenemos son justificaciones de carácter secular, es decir, se justifica pues a los gobiernos absolutistas, ¿verdad? Hay que recordar que no por gusto Napoleón Bonaparte pues es el símbolo realmente de ese absolutismo generado en Francia durante el periodo de la Ilustración, ¿verdad? Y uno de los filósofos representantes de ese momento es Jean Bodin, ¿verdad?, o Bodino, como también se le conoce. Jean Bodin en su obra dice que la ley no es más que el mandato del soberano en el ejercicio de su poder, ¿verdad? Entonces aquí tenemos precisamente unas consecuencias a nivel jurídico proveniente de los gobiernos absolutistas promovidos y defendidos por la Ilustración francesa, ¿verdad? Ahora bien, el constitucionalismo vino realmente a constituir una verdadera y auténtica ruptura con todo ese periodo anterior, ¿verdad? Fundamentalmente tenemos que mencionar aquí la doctrina del derecho natural. Ciertamente la doctrina del derecho natural es una doctrina tremendamente compleja, no es un solo bloque, hay diferentes, digamos, manifestaciones de la doctrina del derecho natural, pero en este momento, cuando el constitucionalismo surge en el periodo moderno, pues hay que enfatizar el llamado jus naturalismo racionalista, ¿verdad? Eh, Porque en realidad aquí ya Dios no juega un mayor papel, la religión tampoco y la fe tampoco. Entonces,
Se trata realmente de un derecho natural fundamentado en la razón humana, en la capacidad racional del ser humano que, como dijimos, vino realmente a ser la autoridad dominante, ¿verdad? La razón vino a ser la, 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 pues el elemento dominante durante la modernidad. Y por supuesto, tenemos que hablar también aquí de una idea surgida durante este tiempo de la modernidad, como es la idea del contrato social, de que la vida, digamos, en sociedad es el resultado de una especie de pacto, de una especie de contrato llevada a cabo, digamos, entre los seres humanos, pues, ¿verdad? Ya esto, independientemente de cuál sea la doctrina del contrato social, independientemente de que se acepte como una realidad o simplemente como una propuesta teórica, bueno, ya esto es algo también distinto a lo que venía ocurriendo durante el período medieval, donde se afirmaba pues que la vida en sociedad era una especie de regalo de Dios. Todo el ordenamiento de la sociedad provenía definitivamente de la fe, de la religión. Bueno, aquí lo que se está afirmando es que la vida en sociedad es el resultado de un contrato llevado a cabo entre los seres humanos, ¿no? Entonces, ya el secularismo político, social y jurídico comienza a tener una importancia muy particular. Ahora, ya que mencionamos la idea del contrato social, pues vamos a recordar que por lo menos son tres los autores a los que tenemos que recordar aquí. Por un lado, tenemos que recordar a Thomas Hobbes, el británico Thomas Hobbes, por otro lado, al francés Jean-Jacques Rousseau, y por otro lado, a otro británico que es John Locke. Bueno, los tres sostuvieron la idea del contrato social, pero de una forma muy, muy diferente. Hablemos de Hobbes. Para Hobbes, el fundamento de su contrato social es la idea de que el hombre es esencialmente malo. Es decir, la naturaleza humana es mala. Sí, desde el momento en que nacemos, estamos orientados definitivamente al mal. Y antes del surgimiento, digamos, del pacto del contrato social, esos hombres esencialmente malos vivieron en un estado de naturaleza que precisamente por la maldad humana privilegió, privilegió la lucha por la sobrevivencia. Es decir, esta especie, digamos, de instinto eh, era lo que orientaba a los seres humanos en el estado de naturaleza, sobrevivir. Y esto condujo a una lucha permanente entre los seres humanos. No había paz, no había armonía, porque cada quien procuraba simple y sencillamente mantenerse vivo, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, el estado de naturaleza fue un estado de guerra, un estado de lucha feroz entre los seres humanos. Hobbes llegó a decir que el hombre es lobo del hombre. A tal grado llega la enemistad entonces de los seres humanos en el estado de naturaleza. Pero como las cosas, digamos, no podían seguir así, bueno, al surgir, al darse el pacto, el contrato, ¿verdad? Bueno, los hombres llegan a quedar bajo el poder y la autoridad de un ente que en este caso es el gobierno. La obra de Thomas Hobbes se llama Leviatán. Recordamos que el Leviatán fue un monstruo mitológico de la antigüedad que tenía toda la fuerza, todo el poder, toda la potencia, vida y por haber, y que nada ni nadie podía realmente prevalecer ante él. Y entonces, desde la perspectiva de Hobbes,
ese que surge a raíz del pacto es precisamente el gobierno, el gobernante con todo el poder habido y por haber. ¿Por qué y para qué? Bueno, porque de otro modo, los hombres que son puros animales, enemigos entre sí, nunca van a llegar a tener paz ni armonía, sino es gracias a la fuerza, la violencia empleada precisamente por el gobierno o por el gobernante. Entonces, del pacto social, veámoslo bien, del pacto social, según Hobbes, lo que surge es un gobierno tremendamente autoritario, poderoso, que somete a los seres humanos para que puedan convivir pacíficamente. Ahora, Juan Jacobo Rousseau, el francés, ¿verdad? Que como recordamos tiene la famosa obra El contrato social. Bueno, él parte, digamos, de una tesis antropológica muy distinta. Para Rousseau, el hombre es esencialmente bueno. Es decir, desde que el hombre nace, es la bondad pura. Y por supuesto, él entiende que para esos hombres profundamente bondadosos, solidarios, interesados, no en sí mismos, sino en los demás, bueno, el estado de naturaleza fue entonces un estado de libertad, eh, de bondad y, por supuesto, de felicidad, ¿verdad? Pero no se podía continuar viviendo, digamos, en esa vida enormemente individualista, podemos decirlo así. Y entonces surge el pacto, surge el contrato para generar, en este caso, la vida en sociedad. Pero para Rousseau, del pacto, del contrato social, lo que surge es la llamada voluntad general. No está muy claro realmente lo que quiso decir Rousseau con la voluntad general, porque no se trata, digamos, de la suma de las voluntades particulares, no, sino más bien de una voluntad muy diferente a la voluntad de los seres humanos individuales. Es decir, es algo verdaderamente colectivo que abarca a todos los individuos y está por encima de todos los individuos. Esta voluntad general, dice Rousseau, pues le concede derechos a los seres humanos individuales, ¿verdad? Es decir, no por gusto estamos aquí ante la teoría francesa del derecho positivo, ¿verdad? Es decir, el derecho es en términos generales algo que la voluntad general le concede a los individuos y de igual manera la voluntad general se los puede quitar también, ¿verdad? Es decir, esos derechos se conceden, pero también son susceptibles de desaparecer si la voluntad general así lo quiere. Entonces, lo que tenemos realmente, digamos, con Jean-Jacques Rousseau es que para poder integrar esa vida en sociedad, cada uno de los que la integran debe renunciar a sus derechos. Verá, claro, los va a recibir de parte de la voluntad general, pero ya en otras condiciones. Entonces, es un poco diferente el contrato social de Rousseau comparado con el de Thomas Hobbes. Ahora, aludamos al pensamiento de John Locke. John Locke no parte de una antropología, no tiene realmente una opinión sobre la naturaleza humana, si esta es buena o si esta es mala. Es decir, la idea, digamos, realmente de John Locke es que tanto el bien como el mal son el resultado del ejercicio de la voluntad de cada quien. Y entonces la idea, digamos, de John Locke es que los seres humanos viviendo en el estado de naturaleza antes de que surgiera el pacto, el contrato social, bueno, los seres humanos ya reconocían derechos, sobre todo el derecho a la vida y el derecho a la propiedad, ¿verdad? Recordemos que Locke es uno de los grandes
defensores y promotores de la doctrina racionalista del derecho natural, ¿verdad? Locke dice que aunque creamos que Dios nos puso en una tierra, en un mundo donde todo era de todos, en medio, digamos, de ese mundo de comunidad, de comunidad en la propiedad, en medio de esa situación, cada uno era dueño de sí mismo. Eso no se puede realmente evitar, dice John Locke. Entonces el río era de todos, los árboles eran de todos, la tierra era de todos, pero cada quien era dueño de sí mismo, de sus pensamientos, de su propio cuerpo, de sus habilidades y de sus capacidades. Y entonces dice, en ese mundo donde todo era de todos, si alguien se las ingeniaba para ir a sacar agua del río de propiedad común, pues resulta que esa cubeta sacada del río ya no le pertenece a todos. Le pertenece a aquel que, gracias a sus ideas, a su ingenio y a su trabajo, extrajo el agua del río. Igual las frutas, ¿verdad? Es decir, esas 2 manzanas que alguien bajó del árbol ya no son de todos, son de esa persona, porque empleando sus destrezas, sus ideas y su fuerza física, las arrancó de la naturaleza y de ese modo Locke pues fundamenta el derecho de propiedad. Es decir, la propiedad es una especie de extensión de la propiedad que tenemos cada uno de nosotros mismos. Y entonces, ¿qué surge realmente del pacto según John Locke? No va a surgir realmente, digamos, el gobierno como teniendo todo el poder habido en este mundo, como Thomas Hobbes lo dice. Tampoco va a surgir una voluntad general por encima de la voluntad de cada quien, ¿verdad? No, el pacto lo que hace es crear el monopolio de la fuerza para impartir justicia, ¿verdad? Porque lo que sí hubo, digamos, en el estado de naturaleza, aparte del reconocimiento de ciertos derechos como la vida y la propiedad, pues fueron violaciones a esos derechos. Y lo que los individuos hacían entonces era, pues, hacer justicia por mano propia, ¿verdad? Vengarse, castigar al otro, en fin, pero ese estado no podía continuar, ¿verdad? Y entonces los seres humanos, gracias al pacto, llegaron a renunciar a su capacidad, digamos, de vengarse, a su capacidad de reparar el daño que se les había causado y renunciando cada uno, digamos, a esas facultades, pues se nombró a alguien o a algunos y se les dio los instrumentos necesarios para que pudieran ejercer esa función, ¿verdad? De dirimir conflictos, de resolver dificultades entre los seres humanos, de procurar reparaciones a los daños provocados, de procurar castigos también a quienes habían violado los derechos, digamos, esenciales de la persona. Entonces, desde la perspectiva de Locke, lo que surge, digamos, del pacto social es algo muy diferente de lo que surge en las ideas de Rousseau y en las ideas de Thomas Hobbes. Entonces, de hecho, Locke va a ser una piedra de toque para el inicio del constitucionalismo. Ya en 1667, cuando publica su ensayo sobre la tolerancia, deja en claro Locke que la Iglesia carece de jurisdicción en asuntos terrenales y que su autoridad ha de mantenerse dentro de la Iglesia. La razón de ser, digamos, de este ensayo sobre la tolerancia, pues fue que Locke fue testigo de las llamadas guerras de religión en Europa. Las matancingas y los crímenes cometidos por católicos en contra de protestantes y los crímenes y las matanzas cometidas por los protestantes en contra de los católicos. Y entonces Locke ante esto escribe precisamente
este ensayo sobre la tolerancia, ¿verdad? Un valor sumamente importante en las sociedades, ¿verdad? Cuesta a veces bastante llegar a ello, pero la tolerancia es un valor sumamente fundamental en la vida civilizada, ¿verdad? Y entonces la idea realmente de Locke es que la iglesia debe abandonar realmente toda injerencia en los asuntos terrenales, ¿verdad? Y que su autoridad debe mantenerse dentro de la iglesia para los que pertenecen a la iglesia en el ámbito estrictamente espiritual. Él es realmente el gran promotor de la idea de la separación entre la iglesia y el Estado. Ahora, tenemos también que recordar que desde la perspectiva de Locke, de acuerdo a lo que hemos dicho, los derechos del ciudadano son anteriores y superiores al Estado. Y el gobierno ha de estar al servicio de su resguardo. Para Locke esto es precisamente lo esencial en política. ¿Para qué se le da poder? ¿Para qué se genera el monopolio de la violencia, digamos, que en este caso es el gobierno? Bueno, Locke responde que es precisamente para resguardar los derechos del ciudadano, lo cual constituye para él lo realmente básico, esencial y fundamental en el terreno estrictamente político. Ahora, también hemos de recordar algo muy importante, digamos, en el movimiento constitucionalista y del cual Locke también es un promotor, la separación de poderes. En su obra de 1690, el segundo tratado sobre el gobierno civil, ¿verdad? Locke, pues, propone allí, insinúa de manera clara la separación de los poderes, ¿verdad? Porque según él, un gobierno absoluto jamás va a poder ser legítimo. Y recordemos que precisamente el absolutismo concentra el poder en las manos de una sola persona, el monarca. Lo cree realmente que el poder debe estar disperso para que no se abuse de él en contra de los derechos fundamentales del ser humano individual. Habla, digamos, de un poder legislativo que crea las leyes, que para John Locke es precisamente, digamos, el poder más importante en el contexto de la organización política del gobierno. Pero también menciona un poder ejecutivo que vela o debe velar por la ejecución y la aplicación de las leyes. Y menciona también un poder federativo que conduce las relaciones internacionales, en particular el poder de hacer la guerra, de celebrar tratados y de establecer relaciones de carácter diplomático. Ahora, esta idea de la separación de los poderes fue desarrollada más ampliamente por Montesquieu, fundamentalmente en 1748 en su obra El espíritu de las leyes. Montesquieu también, recordamos, es un defensor del derecho natural, ¿verdad? De la doctrina racionalista del derecho natural. Y en esta obra, El espíritu de las leyes, él deja en claro lo siguiente. Dice, en cada estado hay tres clases de poderes. El legislativo, el ejecutivo de las cosas pertenecientes al derecho de gentes y el ejecutivo de las que pertenecen al civil, ¿verdad? Entonces ya en Montesquieu tenemos pues una propuesta bastante clara de que debe haber separación de los poderes para no abusar del monopolio de la violencia, sobre todo en contra de los derechos fundamentales del individuo, ¿verdad? De hecho, Montesquieu dice que la única defensa que el ciudadano tiene frente al poder del Estado
es el poder de sus derechos. Es decir, está claro, pues, que para él el ámbito de los derechos individuales constituyen, pues, una salvaguarda, un ámbito protector frente a los posibles abusos eh, del monopolio del poder y la violencia que es el gobierno. Y por supuesto, tenemos que mencionar aquí la llamada democracia representativa, la garantía de la libertad individual, los llamados derechos sociales, que son valores que van a surgir, digamos, tiempos después en el ámbito de la filosofía y que también van a venir a tener una incidencia muy, 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 muy importante en el constitucionalismo. De hecho, entonces, la Constitución surgirá como garantía de los derechos de los ciudadanos.